Los grandes imperios, pues, acaban generando su propia caída. Exacto. Tenemos un análisis sobre esto, sobre la decadencia imperial, y también un comentario de YouTube sobre lo que ha pasado en Los Ángeles a principios de junio, ¿no? 2025. ¿Sí? Y la tesis es que Estados Unidos podría estar, digamos, en esa fase, marcada por cosas del pasado y tensiones de ahora mismo. Eso es. Las fuentes que hemos visto argumentan que ciertas intervenciones históricas, mencionan Vietnam, Irak, y luego una serie de factores internos, ¿no? Geopolíticos, económicos, sociales, todo eso dibuja un cuadro de posible declive. Ujú. Y estos disturbios recientes en Los Ángeles, que empezaron por unas redadas de ICE, los presentan como un síntoma muy, muy visible de esa dinámica interna. Pues a ver, vamos a desgranar un poco qué argumentos y qué pruebas nos dan. El texto principal, por ejemplo, habla de indicadores de declive. En lo geopolítico mencionan la sobreextensión. Sí. Costes enormes. Ponen el ejemplo de Afganistán, 2,3 billones de dólares. Y mantener unas 800 bases militares por el mundo. Eso es. Mucho. También hablan de blowback. Claro, el blowback, que son esas consecuencias no buscadas, ¿no? Negativas, de acciones exteriores que al final pues te acaban golpeando en casa. Ya. Y en lo económico, las cifras que dan las fuentes son preocupantes, según ellos. Una deuda pública de 34,5 billones, que viene a ser el 120% del PIB, o sea, gastando mucho más de lo que se produce. Luego la desindustrialización, hablan de 70.000 fábricas menos desde el 2000. 70.000, madre mía. Eso tiene que tener un impacto social tremendo, ¿no? Desde luego. Y además, una pérdida de peso del dólar como reserva mundial ha bajado del 72% al 58% en 20 años. Eso podría indicar una erosión de su dominio financiero. Claro, y en lo social lo que comentas, el panorama que pintan las fuentes es de bastante fractura. Hablan de una concentración de riqueza brutal, el 1% con casi 46 billones, una esperanza de vida que baja, 76,4 años, que lo interpretan como un síntoma de deterioro, y mucha polarización. Citan un dato de Pew Research que asusta un poco. Un 40% de la gente temería una guerra civil. Tela. Y es en esa tensión interna donde las fuentes conectan todo con la crisis de Los Ángeles de junio. Como decíamos, empieza por redadas masivas de ICE, comunidades latinas, asiáticas. Sí, la cosa escala. Protestas, cargas policiales, disturbios y acaba con el despliegue de la Guardia Nacional e incluso de marines. Algo que las fuentes dicen que es, insólito en un contexto así reciente. Y eso genera un choque, ¿no?, entre la Casa Blanca y el gobernador de California, Newsom. Exacto. Un conflicto federal estatal en toda regla. Y el análisis de YouTube que vimos, ¿qué dice de esto? Añade alguna capa más, ¿verdad? Sí, sugiere que las acciones atribuidas a la administración Trump podrían tener varias motivaciones. Una, desviar la atención. Otra, movilizar a sus bases, pues señalando a California, que es como el símbolo demócrata, ¿no? Claro, atacar a Newsom, posible rival en el futuro. Eso es. Y reforzar el discurso anti-inmigración. La idea, según esta fuente, sería crear esa imagen de manifestantes violentos contra la policía. Ya, la narrativa. Exacto. Y lo interesante es cómo ve esta fuente la escala real de la militarización. Dice, sí, hay unos 4.000 de la Guardia Nacional, 700 Marines, ¿Ah, sí? pero ojo, su presencia física está muy, muy limitada. Unas pocas manzanas. O sea que no es toda la ciudad militarizada, ni mucho menos. No. Según esta fuente, fuera de esa zona concreta, la ciudad, sigue funcionando con bastante normalidad. Vale, es un matiz importante. Presencia real, pero localizada. Y el significado político que le dan a ese despliegue, porque eso sí que tiene miga, ¿no? Ahí es donde se pone interesante, sí. La fuente de YouTube lo ve como una demostración de fuerza bruta. Y sobre todo, como un desafío al poder del estado de California. Claro. Subrayan que se federalizó a la Guardia Nacional sin que el gobernador lo pidiera. Lo comparan con algo que hizo Johnson en el 65 por los derechos civiles, aunque los contextos son muy distintos. Ejecutivo unitario. El poder ejecutivo unitario,
¿Qué significa eso exactamente según la fuente? Pues es una interpretación de la Constitución que básicamente le da al presidente un poder casi absoluto sobre toda la rama ejecutiva federal. O sea, por encima de otros poderes, incluso de los estados. En asuntos ejecutivos, sí. La fuente sugiere que es una visión que roza un poder, casi imperial para el presidente. Y este punto, esta concentración de poder, lo conectan con la idea general de declive que venimos comentando. Claro, entiendo. Y esto encaja con otros síntomas que menciona el texto principal, lo que llama la autodestrucción acelerada. Exacto. El gasto militar desorbitado, el negacionismo climático, la vigilancia masiva que destapó Snowden, incluso una baja puntuación en índices democráticos. Califican a Estados Unidos de democracia defectuosa. Y hablan de tendencias autoritarias. Exacto. Y como causa raíz de todo esto, las fuentes señalan a la hubris. La arrogancia, ¿no? El exceso de confianza. Eso es. Citan a la Fundación Libertad y Desarrollo diciendo que los imperios no caen por enemigos externos, sino por descomposición interna. corrupción, arrogancia. Ya. Y a Chris Hayes, que lo resume en corrupción por todas partes, represión interna, desastres militares y unas élites totalmente desconectadas. El texto hasta propone salidas, reducir lo militar, invertir en lo social, aceptar que el mundo es multipolar. Vale, entonces, resumiendo un poco la visión de estas fuentes, lo que plantean es la posibilidad de que Estados Unidos esté fragmentándose por dentro, impulsado por sus propias políticas, sus excesos, y que este patrón, pues, recuerda a otros imperios del pasado. Mencionan Roma, el Imperio Británico. Sí, y el punto clave, según estos análisis, es que la amenaza principal no vendría de fuera, sino de dentro. Esa hibris, la polarización brutal, el militarismo. Citan una frase de Arundhati Roy, que dice algo así como que la violencia imperial, cuando ya no se puede esconder, se vuelve contra el propio imperio. Es fuerte. Y para acabar, el texto principal nos deja una reflexión final que va más allá de lo geopolítico, casi a lo personal, ¿no? Sí, es una extrapolación interesante. Lo que le ocurre a los imperios también le pasa a las personas. El exceso de poder sin límites éticos devora al que los tenta. Cuida lo que piensas, lo que dices y lo que haces. No sea que tu hubris te lleve al mismo abismo. Una idea potente, la verdad, para darle unas vueltas.